Hola, ¿qué tal? Hablemos de... Es un espacio donde compartimos información que nos parece relevante. Invitamos a diversas personas a conversar y compartir ideas sobre temas socioculturales que nos despiertan curiosidad. Esperando despierte la tuya. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a Hola, ¿qué tal? Hablemos de, donde deseamos que te sientas con curiosidad por el tema que vamos a abordar. Hoy abrimos el micrófono para hablar del amor romántico. Todas y todos en algún momento hemos tenido un acercamiento a él. Nos han hecho creer que nos hará felices toda la vida, pero también nos sumerge en los peores momentos de tristeza. Nos dicen que conseguirlo es lo más sagrado que vamos a tener entre nuestras manos, que solo existe un gran amor de la vida y que debe comprendernos hasta con la mirada. En este episodio conversaremos con Ernesto Silva sobre el amor romántico y el impacto que ha tenido a la hora de relacionarnos en pareja. Acompáñanos en este espacio de reflexión, diálogo y aprendizaje, porque las voces, las historias y las luchas no terminan en un solo día. Comenzamos. Ernesto, pues bienvenido, es un gusto tenerte aquí, nos da, pues sí, satisfacción poder que hayas aceptado nuestra invitación. Un gusto también estar por acá. Muchas gracias, Maricruz. Vale. Ernesto es licenciado en psicología por la Facultad de Psicología en la UNAM. Tiene mención honorífica, es maestro en estudios políticos y sociales por el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente colabora como secretario auxiliar en la Coordinación para la Reforma Institucional y Perspectiva Universitaria de la UNAM. Sus líneas de investigación son derechos humanos, estudios políticos y de género, enfoques de niñez y juventud, educación superior y formación profesional. Cuenta con varios diplomados como formación de facilitadores para el programa integral de trabajo con hombres, intervención con hombres desde un enfoque de género y las masculinidades, relaciones de género construyendo la equidad entre mujeres y hombres y diversidad sexual. Además, pues tiene la formación como defensoras y defensores jóvenes de derechos humanos. Entonces, bueno, tiene un amplio currículum. No sé si me faltó algo más, Ernesto, que quisieras compartirnos. Sí, pues hay algo que olvidé un poco mencionarles que creo que aporta como a este contexto a lo que vamos a hablar, y es que en la Facultad de Filosofía y Letras me dieron la posibilidad y la responsabilidad de impartir la materia de género, violencia y ética comunitaria, ¿no? Que me parece que es un poco el terreno en el cual nos vamos a estar moviendo en esta conversación el día de hoy. Sí, o sea, bueno, lo que vemos es que tu formación es amplia y vasta, ¿no? Para estas temáticas. Muchas gracias, Ernesto, nuevamente. Y bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, la primera pregunta, pues queremos saber qué es el amor romántico y más o menos si existen otros tipos de amores. Buenísimo, Maricruz. Pues yo cuando leía la pregunta, es una pregunta amplia. Creo que este asunto del amor romántico está en todos lados y a la vez no hay como tanta reflexión sobre el tema, ¿no? A mi juicio, de pronto habitamos los discursos de Disney o de las películas o de estas literaturas más clásicas, pero que no hacemos una lectura un tanto más reflexiva sobre el tema, como Romeo y Julieta, por ejemplo, ¿no? Que son como estos referentes teóricos, bueno, culturales más bien, de cómo se entiende este romance, ¿no? Este amor tórrido, pasional, que nos ponen en esas imágenes, ¿no? Y en esas representaciones. Eh, entonces, la primera parte creo que tendría que ver con, pues, definir qué es esto del amor romántico, ¿no? Y tiene como estas dos palabras, qué es el amor y qué es el romance, ¿no? O de dónde viene. Ujú. Entonces, creo que me gustaría como un poco empezar por allí. Eso nos va a llevar a pensar otros tipos de amores. eh, y creo que es importante como regresar a los clásicos y regresar a los orígenes de donde surgen de pronto los conceptos o las nociones, ¿no? Como para tener un piso a partir del cual poder entender lo que pasa ahora, ¿no? En general hacia Sí, afuera, buenísimo. pero
lo que me pasa a mí también desde allí. Em, bueno, ahí está un poco la reseña curricular, ¿no? Algo que yo he aprendido desde la perspectiva de la metodología feminista, pues es que es muy importante hacer referencia al lugar de enunciación del discurso, es decir, desde dónde hablo, quién soy, ¿no? Esto, yo me reconozco como hombre, ¿no? Respecto a la orientación del deseo sexual, pues entiendo que hay como una pulsión, ¿no? A la cual respondo, no me defino por alguna identidad, ¿no? Y esto que les voy a platicar es en parte desde mi experiencia personal, ¿no? Como Ernesto, como hombre, como en esto que les acabo de definir, como comentar cómo me concibo yo. Y desde estos estudios que he hecho, ¿no? En lo psicológico, lo social y desde los estudios de género, ¿no? Em, para hablar del amor, es interesante como regresarnos a los griegos, ¿no? Allá en los orígenes de mucha de nuestra cultura occidental, tenemos referentes en los cuales pues se asientan muchas de las reflexiones y de las teorías y postulados actuales que tenemos, ¿no? Entonces, hay como dentro del el concepto de amor, como dos nociones principales que van a ser importantes tenerlas presentes, y es esta concepción del eros y de filos, ¿no? Seguramente por ahí en algún momento habrán escuchado las palabritas. Y bueno, pues el eros lo pensamos más como lo erótico, ¿no? Como este deseo pasional. Después vendrán otros autores como el Tata Freud, ¿no? Que habla de las pulsiones, ¿no? Esta necesidad que está ahí abajo, ¿no? Que me impulsa o me mueve por algo, ¿no? Que es como un motor primario que está ahí atrás, ¿no? Que me impulsa, que me lleva a hacer cosas, ¿no? Esta pulsión, este eros, se vincula con el deseo, ¿no? Eso que quiero, que anhelo, ¿no? Que está allá afuera, y vamos a ir como un poco avanzando en esta noción de qué es ese amor, ¿no? Desde esta noción del eros, como este deseo que no se tiene, ¿no? Deseo de algo que falta. Entonces, desde ese lugar del eros, pues podemos Ujú, entender como ciertas ideas del amor, ¿no? Hay otra parte, el filos, como viene ahí en la palabra de filosofía, ¿no? Esta raíz tiene que ver más con un amor como en el sentido eh, mm, de estar en ese afecto por algo que se tiene, ¿no? Por algo que está allí, ¿no? Eh, y veremos que es importante esta diferencia entre el eros, por eso que carece, que sabe que no tiene, pero que desea, y el ujú, filos, que es algo que se comparte y que se tiene, ¿no? Entonces, ahora me explicaré un poco más, pero eso también nos da como las primeras orientaciones de estos tipos de amor, ¿no? De hacia dónde podríamos pensar la experiencia humana de vincularse, ¿no? Entonces, esto erótico está como pensado en general o lo vinculamos y bueno, tiene una raíz, ahorita les voy a un poco explicar como de dónde viene, con esta pulsión hacia la vida, ¿no? A esta pulsión hacia el placer, hacia el goce, ¿no? Hacia una satisfacción de algo que no se tiene, ¿no? ok, Eh, Eros es un dios o un semidios, ahorita lo vamos a ir como reflexionando en la cosmogonía griega, ¿no? Y luego uno de los emisarios de este dios era Cupido, ¿no? Después, más adelante en la historia de la humanidad, este personaje se recupera y tenemos, por ejemplo, los querubines, ¿no? Y es como esta imagencita que tenemos en San Valentín ujú,
niño encuerado, ¿no? Lanzando flechas sin ton ni son, flechando a gente y haciendo a veces Que ni quiere, bondades, ¿eh? que ni quiere. Y a veces generando unos temas ahí complejos, ¿no? Por este tema del deseo. Eh, para llegar allí un poco, les voy a platicar de un producto cultural histórico, una escritura de Sócrates, que es el banquete. En el Ok, banquete vamos a tener, no es cierto, es de Platón, perdón. En el banquete aparecen en un momento varios de estos primeros filósofos griegos, ¿no? Es como un relato que hace ahí Platón de lo que ocurre con los pensadores y es como un momento en donde pues van saliendo ahí estos señores de sus charlas en la ciudad, ¿no? En la polis y se reúnen para pues echarse unas bebidas espirituosas y para reflexionar en torno a qué es esto del amor, ¿no? Entonces ahí participan algunos de estos personajes como Agatón, Aristófanes, Fedro, Sócrates, dando cada quien un discurso sobre lo que es el amor, ¿no? Entonces, digamos que están ahí, se encuentran en la calle, se van de pronto ahí como a la casa de Sócrates, dicen, pues te quedamos ahí en el chante Sócrates y nos echamos unos alipuses y empezamos a hablar, ¿no? Cada quien de lo que entendemos. Entonces, el primero en hablar en este momento, pues es Agatón. Él empieza a decir que el amor es el amor a lo bello, ¿no? A eso bello que existe en el mundo. Hay como algunas virtudes que consideran los griegos que están allí presentes y que son a las que tendrían que apostar estos hombres ciudadanos, ¿no? Entonces, estas virtudes son la belleza, la verdad, la justicia y la belleza, lo voy a reiterar, la juventud, digamos. Entonces, eh, Agatón en esta primera intervención dice, bueno, pues es que eh, esa belleza, eh, ese amor es algo que va hacia la belleza, es algo que está allá afuera, ¿no? Y es algo que se reconoce en el otro. También aquí es interesante pensar que y contextualizar que los hombres ciudadanos en ese momento pues tenían unas cualidades muy particulares en la sociedad griega y esto es que ellos eran amos y señores de la casa, que podían vincularse erótica y afectivamente con otros hombres, ciudadanos por supuesto, y que tenían en su casa a su esposa y a sus concubinas y esclavos y esclavas, ¿no? Y ujú, entonces, en ese proceso, el vínculo erótico y afectivo entre hombres era visto como algo necesario para formar al ciudadano, ¿no? Un hombre tenía que ser aquel que podía controlar sus pasiones y formarse a la vez en el disfrute y en la participación política en la polis, ¿no? Entonces, era necesario que alguien, otro ciudadano, le mostrara ese camino de vivir los placeres, experimentarlos, pero formarse políticamente para participar de manera cívica en la polis. Entonces, acá cuando hablan, Agatón hace referencia a ese amor que busca la belleza, ¿no? Y podría ser la belleza en estos hombres jóvenes, ¿no? Porque recordemos que esa estética también está pensada, pues, como en esto que hemos visto en los jarrones o en las esculturas griegas, ¿no? De los atletas, ¿no? Griegos ahí fuertes, etcétera, etcétera, ¿no? Los ciudadanos, como eran mayores, ya no tenían esa belleza de la juventud, ¿no? Y entonces, acá lo que se plantea es que, lo que plantea Gatón, es que ese amor que se tiene hacia lo bello o hacia lo joven, pues es algo que ya no se tiene, es algo que se desea, es un anhelo, ¿no? Digamos que en estas primeras nociones griegas vamos a ir mirando cómo está
este pensamiento embrionario de lo que será después el amor romántico, ¿no? Esto que decías al principio, estas frases que nos enunciabas de solo hay uno, ¿no? Es lo más Mm, importante que vamos a encontrar, ¿no? Es una suerte que en la vida encontremos ese amor romántico, ¿no? Que vamos a tener, ¿no? Y que nos va a completar, que nos va a hacer dar sentido en la vida. justo, o sea, es importante observar, ¿no? Los contextos históricos, ¿no? Que han sido una referencia para nombrar ciertas cosas y que bueno, ahora terminas de contarnos más sobre la historia, pero que va relacionada con la actualidad o con la segunda pregunta que te íbamos, que está propuesta, que, o sea, ¿por qué en este momento, en esta actualidad, con todo lo que tenemos, con las tecnologías, con los feminismos, o sea, se ha vuelto un tema, pues, de análisis, sí, de análisis, pues, o un problema social o... Yo creo que la actualidad nos da esa posibilidad de pensar nuestras propias cosas, ¿no? Y se ha vuelto algo necesario, sobre todo porque creo que hay conflictos, ¿no? Em, esto esta plática o esta regresión a la Grecia antigua tiene que ver con esas reflexiones teóricas, conceptuales, sociológicas de dónde viene el amor, ¿no? Em, entonces, digamos que esta búsqueda, por eso que se tiene, más bien eso que hace falta que tiene el otro, es uno de estos elementos de ese amor erótico, ¿no? Ese amor que hace falta. Luego viene Aristófanes, que él empieza a hablar y da como una versión de por qué ocurre este deseo en la falta, ¿no? Él dice que cuando crean a los humanos hay tres entes, ¿no? Hay tres sexos, ¿no? Hombres, mujeres y unos hermafroditas que estaban por allí. Dicen por ahí, se atreve Aristófanes a decir que en la creación los humanos eran tan perfectos que afrentaban a los dioses y entonces Zeus se enoja, los pone en su sitio y les manda un Ujú. rayo con el cual los parte por la mitad y los divide, ¿no? Entonces los seres humanos eran perfectos, tenían dos cabezas, cuatro manos, cuatro pies y dos órganos sexuales. Cuando los parten, su alma se divide y entonces están castigados a vagar por la eternidad buscando a esa otra parte de su alma, ¿no? Esta alma gemela que después tenemos en esta narrativa del amor romántico. Entonces, lo que dice Aristófanes es, bueno, lo que estamos buscando es esa otra parte complementaria del alma, ¿no? Esa otra parte que viene a la existencia, que tiene que ver con el espíritu, que está allá afuera, que no tengo yo, ¿no? De nuevo, esta noción del amor erótico que es carente, ¿no? Que no es completo, que le hace falta esa otra parte. Y ahora en la actualidad, pues tenemos esa complementariedad entre hombres y mujeres, pero que si lo leemos en el contexto griego, estaba la completitud de los hermafroditas, lo cual ahora hace un poco de ruido y escozor, ¿no? Pensar en esa característica también de los seres humanos, ¿no? El 1% de la población se encuentra en esta situación específica de compartir ambos sexos, ¿no? En el mismo cuerpo. Em, Luego aparece Sócrates y dice que el Eros Eros como Dios es imperfecto porque le hace falta algo, ¿no? Entonces no puede ser un dios, es un semidios. Entonces, él empieza un poco a hablar de cómo es esta cosa que está buscando, procurando eh, el Eros, ¿no? Eros es hijo de Poros, el dios de la abundancia, y de Peña, la diosa de la pobreza. Y entonces esto también nos habla un poco de cómo pensamos el amor. Porque pensamos en el amor que nos llena, nos eleva, nos da esas estrellitas y los colores y florecitas, pero cuando no lo tenemos, vamos a la pobreza, a ese lugar lúgubre, desolado, de tristeza, de rayos y tormenta, donde nos encontramos cuando no tenemos ese amor, ¿no? Entonces, esta idea de lo erótico atraviesa por esa decisión, ¿no? Esa falta de que deseamos. Eh, bueno.
voy a dejar hasta aquí porque me podría seguir con los griegos y hay que avanzar un poco en las preguntas. Les recomiendo que si pueden se avienten la lectura del banquete porque nos Ujú. da como estas ilustraciones de por dónde va. Y lo que empieza a hacer Sócrates es como introducir esa noción. Termino con uno de los últimos participantes del banquete, que es el joven Alcíbiades, que era una de las estrellas en ese momento. Era un joven, un efebo, en esta característica de empezar su desarrollo y en el vínculo docente erótico con Sócrates, ¿no? Sócrates lo toma y en esta relación de pronto empieza a discurrir esa relación erótico-afectiva. Sócrates, por supuesto, es un hombre mayor en ese momento, más o menos a lo mejor tendría como mi edad, eso ha ido cambiando, y desde ese lugar él dice, bueno, yo como maestro me tengo que separar de ti, ¿no? O sea, no se puede consumar este amor erótico. Y entonces, Alcíbiades, al reconocer la sabiduría, recordemos que era otra de estas virtudes griegas, eso que tiene el otro que yo no tengo, esa sabiduría de la vejez, de participar como un hombre en la polis, pues era algo que le deseaba Alcíbiades, ¿no? Y tenía un amor erótico por Sócrates. Sócrates le dice que no. Y entonces viene un poco esta idea del amor platónico, ¿no? Ese amor que está ahí, pero que no sucede, que no se puede consumar. Sócrates, por otro lado, dice, bueno, dentro de la polis, en este lugar de iguales, pues sí que lo puedo amar. Y viene esta concepción de filos, ¿no? Un amor entre hermanos, un amor entre iguales, en donde sí podemos convivir y sí podemos tener una presencia afectiva porque nos queremos, nos procuramos y nos reconocemos. Ahí se marca, digamos, una distinción de esta forma de tener el amor, mientras que en el Eros es algo que se ama porque no se tiene y se desea. En Filos hay un amor porque se tiene y está presente y porque se considera valioso por sí mismo. Eso nos marca lugares distintos desde donde yo tengo ese vínculo. Eh, la otra parte, el amor romántico, tiene que ver con el romance, la época romántica, ¿no? Y pensemos en la historia de la humanidad, que estuvo la Edad Media, luego vino la Ilustración y ahí es donde surge el romanticismo, que es como esta idea de recuperar eso que estaba perdido, ¿no? Esta eh, mm, avocación hacia lo bello, hacia el arte, hacia el conocimiento, ¿no? De nuevo recuperamos esas virtudes griegas. En ese periodo de la historia, estaba como muy visto esa necesidad de transitar de la oscuridad a la luz, ¿no? Del oscurantismo de la ignorancia al conocimiento, de eso que no se tiene a lo que se tiene. Allí surgen distintas formas de representaciones culturales. Una de las más conocidas, Romeo y Julieta, ¿no? En donde hay una pelea entre dos familias principales, los Capuleto y los Montesco, y hay dos en esas familias que se encuentran y que tienen esta construcción del amor romántico. De nuevo, situemos esta idea. Julieta tenía más o menos entre 13 y 16 años, lo cual en estos momentos de la historia de la humanidad se llamarían adolescentes, ¿no? Y que en este Claro. momento nosotros pensamos que los adolescentes, pues, no, o sea, tendrían que vivir su etapa de desarrollo y ser felices y jugar y aprender y tal. Pero en ese contexto, en ese momento, pues eran mujeres casaderas, ¿no? Porque estaban en periodo reproductivo y porque además el periodo de vida llegaba a los 40, 50 años, ya eran así hombres y mujeres antiquísimos que habían durado toda la vida, ¿no? Claro. Romeo, por su parte, tenía entre 16 y 19 años. Y el amor que surge entre ellos, un amor imposible por el vínculo y rivalidad, más bien por la rivalidad entre ambas familias, pues es este amor trágico, ¿no? De mucho esta idea romántica de ese periodo en donde se tiene que sufrir para conseguir esa belleza, ¿no? Y donde muchas veces es inalcanzable, ¿no? Hay como una búsqueda de ese conocimiento, esa belleza, esa juventud, esa verdad o la justicia inalcanzable. Y entonces tenemos en ese momento, en esta obra, eh, un momento en donde aparece, empieza a consolidarse esta noción de qué es ese amor romántico, ¿no? Es este amor
que desea el otro, es este amor que está en carencia, es este amor que necesita de ese sufrimiento para existir de manera pasional, ¿no? Entonces, digamos que este contexto, ¿no? Esta regresión a la historia nos da los elementos de por qué pensarlo como algo importante en el análisis social presente, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahora en las relaciones humanas? Que hay estos romances tórridos, ¿no? Que hay en las noticias estas titulares de los crímenes pasionales, ¿no? ¿Qué pasa ahora en las relaciones cotidianas? Que llega tal la pasión que desborda y busca el aniquilamiento de la vida, ¿no? Entonces, digamos que desde un análisis sociológico, psicológico, antropológico, esta interés en ver cómo es que se vinculan los seres humanos dentro de estas dimensiones de lo afectivo y lo erótico, pues van teniendo como una mayor relevancia, ¿no? Es que justo pienso como ahora en todas estas clases, ¿no? Que decías en algún momento, mencionabas a Freud, ¿no? O sea, estamos en esa falta constante, ¿no? Bueno, más bien en ese deseo constante, ¿no? Por estar en falta y, eh, eh, y entonces creemos o hay una necesidad de que la otra persona haya un complemento de aquella persona que me acompañe y además en la literatura reforzamos un poco esta idea con el tema de la belleza, porque además socialmente a lo bonito, a la belleza, a lo romántico, a eso que todo va a ser pink, pues entonces se le va a dar un gran valor. Y ahora tenemos como esa remanencia, ¿no? Pensamos que dentro de esto que estamos platicando, podríamos entender que ese amor romántico tiene que ver con estas nociones, ¿no? De las cuales hemos hablado, como la carencia, ¿no? Como algo que está ahí afuera, que yo no tengo, pero que necesito además, porque si no lo tengo, estoy incompleto, ¿no? Porque no hay una complementariedad o ajá, entre lo que se dice que es el amor propio y el amor romántico, ¿no? O sea, creo que en algún momento hay como una separación, o por qué no de pronto decir, bueno, porque ahora hay un análisis de decir esto, ¿no? De decir, es que el otro no te complementa, o sea, tienes que regresar a ti. Buenísima. Sí, creo que ahora hay como una idea, también ha ido surgiendo a partir mucho del pensamiento crítico, de por qué el amor es así, ¿no? Surgen estas preguntas. Un poco como para ir ilustrando, yo hace poquito en un grupo nos propusieron leer el pequeño Tratado de las Grandes Virtudes de André Comte Sponville, y él habla del banquete y de estas cosas. eh, Recupera él algunos filósofos, y entonces dice, por ejemplo, que hay una diferencia entre el amor-alegría, que habla un filósofo que es Spinoza, en donde es esta noción más centrada en el filos, ¿no? En este amor que ya se tiene, este amor entre iguales, ¿no? Es un amor que es alegre, porque es algo que ya tengo, que no necesito que esté carente para gozarlo, ¿no? O para disfrutarlo. Frente a esta noción platónica del amor carencia, este amor erótico, de eso que deseo que no tengo y que me hace falta, ¿no? Entonces, eh, una reformulación de este amor eh, que propone Spinoza de Aristóteles es que amar es regocijarse, ¿no? Amar en ese sentido es no solamente amar eso bello o eso que creo que está afuera que no tengo, sino regocijarme en eso que sí tengo, con quien lo tengo, de la manera que lo tengo, ¿no? Y es una forma distinta de conceptualizar, de entender y de vivir el amor, ¿no? Porque muchas veces las relaciones o estos sentipensares, que es más una palabra como de una
pensamiento feminista, ¿no? Ujú. No es tanto reflexivo, sino más bien como lo vivo, ¿no? Y entonces, ¿cómo podría darme oportunidad de experimentar alegría en ese vínculo amoroso en donde no tengo eso que me falta, ¿no? ¿Cómo puedo ser feliz en la carencia? ¿Cómo puedo amar a alguien que es mi igual, que no me da eso que me hace falta? ¿No? Y entra en conflicto un poco con estas ideas, ¿no? ¿Cómo puedo estar bien? ¿Cómo puedo estar completo con esa carencia? ¿No? ¿Cómo puedo tener esta misma pasión o se podrá tener esta misma pasión por alguien a quien no necesito y no me es complementario ni indispensable? Y entonces, ¿en qué coordenadas desde dónde se pone ese afecto? ¿No? Si no es igual de pasional y de tórrido, el amor que siento por alguien no es válido, no existe, no es igual de poderoso y necesario. Bueno, pues eso cada quien en su fuero interno habrá que pensarlo, discutirlo, sentirlo y vivirlo, ¿no? Pero de entrada, pensar en estos conceptos ayuda como a reorientar el mapa y decir, bueno, a ver, esto que me habían dicho, ¿no? Le encuentro la cuadratura, lo giro, cómo lo concibo para mí. Em, Ya, Saca un poco algunos ejemplos para pensar en esto, ¿no? Eh, el príncipe azul es simplemente el marido que hace falta, ¿no? Digamos, en esta concepción de ese amor erótico, pasional, carente, esa noción del príncipe azul romántica, romantizada, es ese marido que se espera, que no se tiene, que va a llegar en algún momento y que se busca, ¿no? La princesa, por el contrario, sería más o menos lo mismo, ¿no? Es esa que tiene que ser rescatada, que está por allá, que es bella, que no tengo y que me hace falta. Y el ya, marido es el príncipe azul con el que la mujer se ha casado y ya no falta. Entonces, esto nos empieza también a marcar una serie de problemáticas en donde, aun cuando se establecen las relaciones y aun cuando hay algo en la presencia, esa noción romántica, pasional, sigue haciendo mella en las relaciones. Porque a pesar de que ya hay una relación, ¿no? marital entre marido y mujer, hay algo en la práctica, en la relación, en la cotidianidad, que hace falta, ¿no? Por eso de ahí surgen también muchas eh, malestares, ¿no? En las relaciones y también vemos ahí una alta tasa de divorcios, ¿no? En la actualidad. O sea, hay algo todavía en esas nociones que aun cuando está el marido, hay una necesidad o una carencia, ¿no? Y no se vive ese amor romántico, no es igual de pasional, y entonces es un príncipe azul que ya no falta, ¿no? Porque está presente, pero que ya no lo deseo, ya es un marido, ya no es el príncipe azul. Entonces, esta noción del amor romántico va generando estos lugares difíciles por la carencia, ¿no? Y claro. que, Sí, porque, ajá. No, porque además, por ejemplo, ya tengo el príncipe azul, pero además tengo expectativas de cómo debe actuar ese príncipe azul, ¿no? Y entonces ahí vuelve otra vez lo que dices, la carencia. y cuando está presente y no es eso que yo esperaba, entonces se vuelve a generar esa expectativa, ¿no? Remata Comte Sponville diciendo, el uno brilla por su ausencia, el príncipe azul, y el otro es mate, el marido, por su presencia. De tal manera que esa noción romántica del amor nos pone en esas coordenadas de carencia y de dificultad. Digamos que mientras no está, lo deseo. Y cuando está, no es eso que quiero y necesitaba, y entonces no lo quiero. Hay un interés sociológico, ¿no? Psicológico. ¿Por qué? ¿De dónde surge esta subjetividad deseante que quiere ese príncipe azul, pero que cuando llega el marido y no es eso que quería, no tengo la capacidad para estar allí, ¿no? ¿Qué es eso que necesitamos los hombres de rescatar a la princesa, pero que cuando tengo a la esposa y resuelve, ya no tengo que rescatarla y no es eso que yo pensaba, ¿no? Entonces, esta noción del amor erótico, ese amor carente, va llevando
a estos lugares, ¿no? Eh, Dice acá Comte Sponville, el que quiere la paz y el placer, la felicidad y la pasión, y cada uno de ellos reprocha al otro el no ser, el ya no ser eso que había esperado, deseado o amado. Cada uno de ellos se lamenta de que el otro no sea desgraciadamente más que lo que es. Entonces, establecer nuestras relaciones erótico-afectivas, con quién nos vinculamos desde estas coordenadas del amor romántico, necesariamente va a comportar en sí mismo esta noción de la falta, la carencia. Y ahí pues tenemos algunas complejidades, ¿no? Porque entonces ese malestar va a estar presente en cualquier relación erótico-afectiva que iniciemos desde esas coordenadas. Y a lo mejor valdría la pena estar preparados o avisados de que eso va a ocurrir para que tengamos la posibilidad de elegir si sí queremos eso de esa manera o no. Sí, a ver, entonces, haciendo un resumen, vamos a entender el amor romántico como ese afecto que se juega entre lo erótico eh, y, y el deseo, ¿no? De algo que no se tiene, ¿no? Y entonces también entre el amor romántico, pues se juegan, ¿no? Algunas expectativas porque durante la historia o los contextos históricos se nos han ido marcando algunos mitos conforme sí, de cómo debería ser el amor o cómo deberíamos amarnos entre parejas. Y mmm, quiero llegar, Ernesto, o sea, ¿por qué en este momento, o sea, se vuelve un problema social o no, o sea, no, no sé si es un problema social, pero sí un tema de análisis importante en el cual eh, los feminismos les dicen principalmente a las mujeres, o sea, dejen de tener como bueno, no tampoco es como eh, tan en ese sentido de dejen, ¿no? Sino más bien cuestionen la forma en la cual se están relacionando, ¿no? O sea, realmente hay otra persona que nos va a venir a completar, realmente, o sea, el amor es para toda la vida, ¿no? Sí, o sea, mucho en el contexto presente tiene que ver con la violencia, creo, ¿no? Cómo Ujú, ciertas ideas justifican ciertos tipos de relación. Si yo estoy en falta y si alguien más tiene ese algo que yo necesito y que es indispensable para mi existencia, pues entonces necesito estar allí porque si no estoy incompleto, estoy falto, carente, no tengo lo necesario. Y eso justifica que yo me quede allí, a pesar de, ¿no? Romeo y Julieta, o sea, eligieron la muerte con su amor antes que hacer frente a lo que ocurría. Hay ok, una frasecita aquí que me gustaría, para cerrar esta idea, desde lo que propone Comte Sponville, dice, ¿qué miedo hay que tener a la vida para preferir la pasión, ¿no? Este amor erótico, amor romántico. ¿Qué miedo hay que tener a la verdad para preferir la ilusión, ¿no? Prefiero elegir o entender que hay algo más allá afuera que me va a completar y que tengo que hacer todo lo posible y que tengo que aguantar todas las situaciones para estar con ese otra que me completa, antes que entender que todos somos incompletos y que nadie nos puede completar. Porque como seres humanos siempre tenemos esa carencia. Nos podremos acompañar. Habrá cosas que nos den, que nos llenen, ¿no? Pero que necesitemos alguien más para que yo tenga lugar de existencia, ahí hay una idea, ¿no? Un poco ilusa, ingenua, de la condición humana. Entonces, creo que estos son como algunos de las importancias de empezar a reflexionar
¿no? En el presente, ¿qué significaría que nos cuidáramos desde un lugar del amor, ¿no? ¿Cómo se estructurarían esas relaciones en esta posibilidad del amor filial? ¿Cómo tendría que ser una relación erótico-afectiva con alguien más para que yo reconociera al otro en su estado de incompletud, para que yo reconociera mi propio estado de incompletud y sin embargo pudiéramos estar allí en el cuidado mutuo de uno y de la otra o del otro? ¿Sí, más o menos? Sí, entonces nos estás diciendo que a pesar de la carencia que nosotros tenemos como seres humanos o desde la psique o desde donde nos queramos construir, sí podemos relacionarnos de otras formas que quizá eh, desde los mitos del amor romántico se nos ha implementado. Claro. O sea, la existencia humana es vasta y diversa, ¿no? Y creo que es muy retador entender que cada persona tiene su propia historia de cómo construye y cómo satisface esas carencias. Y que por más que hagamos, nos encontraremos en la falta constantemente y que estará presente independientemente de lo que nos puedan dar o no los otros y las otras. Y que tendremos Ah, que convivir con eso, porque esa es la condición humana. y ahora, Ernesto, eh, me gustaría que nos pudieras como explicar la relación amor romántico y el género. Em, bueno, entendemos entonces un poco ya qué es esto del amor romántico, de dónde viene, ¿no? El género, Sí. entonces, como una categoría de análisis, nos permite ver esa construcción social, relacional entre mujeres y hombres, ¿no? La manera en que los hombres nos construimos de manera social y colectiva, cómo me reconocen a mí con esta fisonomía por ser hombre y me tratan como tal, y también cómo yo mismo construyo esa idea de cómo tengo que ser yo para ser hombre, ¿no? O cómo son las mujeres, o cómo tendrían que ser las mujeres. En este lugar relacional, ¿no? Esta idea del amor romántico, pues entra a jugar ahí unos espacios complicados, ¿no? Eh, Veníamos de esa noción de los griegos, ¿no? En donde hay un mito de esa mitad perdida del alma, ¿no? Aristófanes nos decía, Zeus nos mandó un rayo, nos partió y andamos por el mundo buscándolo. Si nos construimos en ese espacio relacional en donde los hombres son hombres porque no son mujeres y que necesitan de una mujer para dar vida o para generar su familia o para completarse, porque digamos que también un hombre que no tiene una mujer y que no tiene una familia, pues no es tan hombre, ¿no? Hay este, varias frases ahí célebres, ¿no? De soltero maduro, ¿no? Lo No completo, joto recuerdo eso. seguro, Ah, ok. ¿no? Y se van ahí como construyendo otra serie de cosas más modernas como el fantasma de la homosexualidad, que eso no existía con los griegos, ya lo vimos, ¿no? Ujú, Eh, este mito también de que el amor se tiene que sufrir, es un mito romántico también, ya vimos que se construyó en ese claro. momento. Hay también como un mito del cual no hablé, que es como una idea muy romántica de la flor azul. Es una flor imposible de conseguir, es una flor que no existe, pero que en el tránsito del romanticismo y de la historia tórrida de esa búsqueda de conocimiento imposible, el personaje se desvive por conseguirlo, ¿no? Entonces, esta noción de ese amor romántico, de ese amor que no tengo, de ese amor imposible, marca esas relaciones que podemos construir en el presente, en lo real, ¿no? Y un poco eso que decía Comte Sponville, ¿no? Prefiero elegir la ilusión de que en algún momento voy a encontrar esa flor azul, ese otro o esa otra que me va a completar esa naranja, mitad de mi naranja, ¿no? Mi alma gemela que anda por allí. Prefiero perderme en esa búsqueda que a tomar la verdad de que estamos incompletos y de que con quien me encuentre va a ser alguien incompleto
con quien pueda convivir desde esa incompletud, buscando compartirnos para satisfacer la mayor de nuestras necesidades, ¿no? Digamos que en esos lugares el amor romántico también va estructurando la manera en las cuales nos podemos relacionar hombres y mujeres. Y por tanto, problemático, que si es una idea, desde una cierta comprensión constructivista, social, sociológica, valdría la pena pensar si es posible pensarlo y hacerlo de otra forma. Si tiene un origen esa idea, a lo mejor pensándolo desde otra forma, ideándolo desde otro lugar, podría crearse o concretarse una realidad distinta. Ahí ya cada quien bailará y hablará según cómo le fue en el baile, ¿no? De cómo puede o no ser eso posible. Sin embargo, también Ah, los mismos griegos nos proponen esta noción de lo filial, ¿no? De compartir y de ser feliz con eso que sí se tiene, con eso que se conoce, con eso que se comparte, ¿no? Por supuesto que no es tan pasional ni tan llamativo como encontrar eso que nos va a completar, pero sí que nos da felicidad estar con alguien que se comparte con nosotros, que nos muestra esas mismas cosas, que nos hace comunes, ¿no? Hay una cierta comodidad en estar con alguien similar. Por supuesto que no es igual de llamativo como aquellos truenos y relámpagos y cruzar todo el monte para encontrar eso deseado al final, ¿no? Estamos dos sentados en nuestra carencia compartiendo eso. Y se empequeñece un poco, o bueno, es distinto, no tiene la misma pompa y platillo, es un poco más, o más bien, es mucho más sobrio, pero quizás es mucho más real, ¿no? Cuando yo voy con alguien, cuando me comparto en eso que deseo que no tengo, el otro, la otra me puede decir, ah, bueno, pues yo también, ¿no? Ah, pues bueno, veamos si podemos construir algo en conjunto desde allí. O solamente acompañarnos en ese lugar de estamos aquí en conjunto. wow, mamá, me tomé una rosa. Ah, Este, o sea, es que mm, en algún momento escucha, bueno, o sea, pues también, ¿no? Como para poder tener este diálogo, eh, escuchaba un podcast, ¿no? Y entonces, y que durante lo que tú nos vas compartiendo, o sea, no me deja de resonar esto que decían en el podcast y era, o sea, es que las novelas son novelas, o sea, y no sé en qué momento aquellos escritos, ¿no? Em, los hicimos tan nuestros, este, y entonces ahora creemos que esa es la verdad absoluta. O sea, entiendo que las novelas, seguramente algunas se basan en algunos hechos, ¿no? Obviamente le meten fantasía, ¿no? Pero, o sea, como que el ser humano, eh, psicológicamente, buscamos esa fantasía, eso que un poco de apapacho, ¿no? Pues en lo que encontremos. Y aunque después nos vayamos a topar con pared. la ilusión, ¿no? De pronto el Ujú, amor romántico genera una ilusión, un fantasma ahí deseado de eso, algo que es imposible alcanzar y conseguir. Ese príncipe azul, esa princesa en la torre, ¿no? Que hay que rescatar. ah, Cuando que el hecho de la ujú, humanidad, pues es nuestra condición humana, ¿no? Estamos aquí deseantes, carentes, ¿no? Buscando, en búsqueda. Y entonces es un tema de decisión de pronto personal, ¿no? ¿A qué le tiro? ¿A la verdad, a la justicia o a la ilusión, ¿no? Eh, Desde los estudios de género, una de las partes importantes
pues es pensar este asunto de la justicia, el asunto de la igualdad, del cuidado, ¿no? Eh, combatir la discriminación y la violencia. Y entonces ha sido un eje o un tema fundamental, ¿no? En la reflexión, el amor romántico, en tanto que muchas veces esos discursos posibilitan el ejercicio de la discriminación y de la violencia, ¿no? Hay conceptos ahí como el patriarcado, ¿no? En donde Ujú, esa forma de organización social privilegia lo masculino frente de lo femenino, ¿no? Hay como esta noción también en esa estructura, matriz heterosexual, diría una de las filósofas. Ay, se me fue el nombre. Ahora regresa. Este, Judith Butler habla de la matriz ah, heterosexual. sí pensé en Judith. Esto, en donde hay como esta noción también de la completitud, de la falta, ¿no? Entonces, digamos, estas ideas patriarcales, el machismo, que es una eh, forma de discriminación sexista, considera que lo masculino está por encima de lo femenino. Y entonces es necesario además y es complementaria las dos posiciones. Para la construcción, entonces, romántica afectiva, pues es necesario de estar allí, ¿no? En esa desigualdad, en esa posición diferente, en donde se permite y se justifica de pronto ciertos tipos de relaciones, ¿no? Si uno es más racional y tiene el manejo de la cultura, pues entonces tiene que enseñar a la otra parte las formas de sobrellevar su naturaleza, ¿no? Su vínculo con lo pasional, con las emociones. Y entonces muchas veces pues las formas son disciplinarias, ¿no? O sea, te castigo para que aprendas cómo tienes que comportarte. Allí conflictos, ¿no? Porque entonces en estas coordenadas de la matriz heterosexual, ¿no? En estas nociones patriarcales, a unos les corresponde llevar la batuta racional, ¿no? Y entonces se justifica los correctivos porque la otra parte, pues es pasional, ¿no? Porque no entiende. Entonces, digamos que revisar estas nociones culturales nos permiten ver desde dónde o en cuáles son las coordenadas del terreno de juego. Y eso nos plantea la posibilidad de preguntar si queremos jugar en ese terreno o no. Hay por ahí mm, algunos planteamientos interesantes. Monique Wittig es una feminista lesbiana y que después ella desarrolla un pensamiento lesbofeminista que recupera un poco el planteamiento de Simone de Beauvoir, que dice las mujeres no nacemos y nos hacemos. Monique Wittig lo lleva más allá y dice las lesbianas no somos mujeres, porque no nos estructuramos dentro de esa cancha heterosexual, ¿no? Nosotras somos otros sujetos que jugamos en unas coordenadas diferentes. Y entonces plantearnos también, ¿no? Es muy provocador esto que nos dice Monique Wittig. ¿Desde qué coordenadas, como sujetos, como individuos, queremos entrarle al juego de las relaciones? Quiero ser este lugar incompleto en donde, dependiendo de mi sexo, tengo que o mandar o someterme, ¿no? O quiero buscar algo diferente, ¿no? De entrada ya vimos que algo que nos pone en el mismo nivel, en la misma condición, es la carencia. ¿Qué ujú. significaría entonces vincularnos desde este lugar? ¿No? Somos carentes, somos incompletos y muy probablemente nunca encontremos eso que nos llene, que nos haga completos. ¿Cómo sería vincularme con alguien desde ese lugar? Claro, entonces ahora pienso, ¿valdrá la pena poner toda la energía para desaprender sobre el amor romántico o valdrá la pena en entender que soy un ser carente? Yo creo que ambas partes, ¿no? Porque si
no entendemos esta noción conceptual de cómo se estructuró esa idea del amor romántico, Ujú. quizás sea difícil deshacerla, ¿no? O pensar que la puedo modificar, porque si la doy como hecho, como algo que está allí y que siempre ha estado y que siempre estará, muy difícilmente me podré mover, porque las cosas son así, ¿no? Ah, ¿Para quién será más fácil? ¿Para un hombre o para una mujer moverse de ese lugar? No lo sé. Yo creo que cada quien, desde este lugar en donde nos han enseñado, desde donde yo he construido, tenemos nuestros retos muy particulares y que son, a pesar de que son dimensiones diferentes, las luchas son igualmente encarnizadas y desafiantes. Mientras que de un lado está el lugar de el sometimiento y el control, del otro lado está el lugar de eh, la aceptación de ser, de recibir ese sometimiento, ¿no? Eh, Ese lugar se erotiza y eso es algo muy complejo de entender de pronto, ¿no? O sea, se pone un deseo en ese lugar de controlar o de ser controlado y caminar el sentido inverso de cómo hacer para encontrarnos en un lugar igual es un camino difícil, arduo, que lleva por rutas distintas y que muy probablemente no podamos entender justo por la travesía que cada individuo recorre. ¿Cuál es más difícil? No lo sé. Sí creo que cada uno de este lado, quitarme de que yo necesito controlar, someter y dominar, ser el que está arriba ujú, para poder erotizarme y tener ese vínculo afectivo, es difícil. Del otro lado, quitarme la idea de que necesito ser controlada, sometida, que necesita haber alguien que me cuide y me cele, me proteja, a moverme a un lugar de mm, soy soy una persona que está y que necesita de cuidados y que necesita también procurar a la otra persona, son rutas distintas, igualmente desafiantes para la psique humana y a lo mejor imposibles de comprender por la propia vivencia. Es ujú. desafiante, pero me parece que responde también a esta pregunta que nos hacía Comte, ¿no? Elegimos de pronto vivir con esas ilusiones antes de afrontar esa verdad em, chocante, ¿no? Em, yo creo que es imposible desaprender estas nociones, para lo cual es importante estudiar. Porque esto que les platico, si no lo hubiéramos conversado, no tendríamos esas ideas para poder jugar con el rompecabezas. Esa deconstrucción o ese desaprendizaje no surge de la nada, no aparece así como tal, ¿no? Más bien, hemos aprendido de esas coordenadas del juego porque toda nuestra vida hemos visto los productos culturales allí y porque hemos estado inmersos. Si queremos movernos de allí, muy probablemente tengamos que recurrir a otros pensamientos, a otras formas, a otros sentires, ¿no? A otras habilidades. Y para desarrollar eso, necesitamos de un colectivo. Algo que sí me queda muy claro en la teoría y en la práctica es que el género es relacional y que solamente se puede construir, experimentar y procurar en colectivo, ya sea un colectivo de dos o un colectivo múltiple, ¿no? Y solamente en ese lugar relacional tenemos la posibilidad de desaprender o de aprender otras formas, ¿no? Y de construir y procurar maneras diferentes de establecer ese vínculo erótico afectivo con las personas que sean importantes para nosotros, nosotras. Claro, sí. Am, a mí lo que sí me gustaría rescatar, ¿no? Es que en los estudios de género, el amor romántico justo se vuelve problemático por lo que dices, ¿no? O sea, porque se está, se
construye o tiene matices de, no matices, o sea, más bien se construye a través de líneas de violencia, ¿no? En el deber ser, en los roles, en los estereotipos, y que entonces los estudios de género, pues nos advierte que ahí hay un problema, ¿no? En concebir el amor romántico como como que existe un príncipe y una princesa y que entonces ya, o otros estándares y que nos dice probablemente así debe de ser, ¿no? Y entonces no nos da la oportunidad de elegir, ¿no? O no nos da la oportunidad de relacionarnos de otra manera. Y que, bueno, si bien todo este contexto histórico que tú nos has dado, ¿no? Nos ayuda a entender un poco la psique humana y cómo nos vamos relacionando, pues también está esta parte, ¿no? Desde lo sociológico. Sí, pues nos ayuda un poco como a entender la complejidad de las relaciones, ¿no? Y nos da la posibilidad de preguntarnos si tendría que ser así. Ujú. Creo que hay una distancia también de preguntarnos y de entender las posibilidades a construir esas otras formas o a actuar de manera distinta. Porque yo lo puedo entender y lo puedo pensar, pero actuarlo, construir un vínculo afectivo desde ese lugar de la carencia, desde el bienestar, desde el procurar al otro sin buscar que me complemente o ser su complemento, ahí hay retos, ¿no? Y creo que solamente a través de la práctica y del vínculo, de la relación, de la acción, del convivir, se pueden, pues, concretar esas otras formas. Claro. Y también advertir, ¿no? O sea, que este tema de o los feminismos, los estudios de género, no buscan, ¿no? La eliminación del romance, porque, o sea, somos seres humanos y nos gusta el apapacho y nos gusta la caricia y nos gusta, que no sé, nos digan algo bonito, o que exista esta cosa bella, sino nuevamente, ¿no? A cuestionarnos si existen otras formas y sí, como dices, o sea, sí es bien complejo eh, mirar o vivenciar otras prácticas porque estamos acostumbrados o acostumbrados a relacionarnos de otra forma. Y cuando existe algo nuevo, pues incluso hasta somos extraños, ¿no? Para la sociedad. Acá hay otra cita de Comte que lo saqué, que se las quiero leer. Ujú. Es lo que llama Montaigne la amistad marital. Dice, yo no conozco a ninguna pareja feliz, dejando aparte el ardor de los comienzos, a quien esta categoría no describa más adecuadamente que la decadencia de esa pasión o amor loco, ¿no? Digamos que hay un momento en la relación entre la pareja en donde pues pasa este momento pasional, ¿no? De eso que me completa, ¿no? De esa búsqueda torrencial en el otro. Y se establece una amistad filial, ¿no? Una amistad de reconocerse en eso, en esa circunstancia humana, ¿no? Y entonces acá lo que nos dice es, bueno, a lo mejor buscar esta forma de relacionarse que rechaza esa pasión loca desenfrenada, no es tan mala, ¿no? Quizás pensar en que puedo vincularme con alguien sin esa dimensión de desvivirme por eso, ¿no? De perder la razón por ese amor, a lo mejor es valioso. Quizás el amor, que no es tan tórrido y pasional, sea más nutritivo para mí y para la otra persona. Quizás renunciando a estas ideas del amor romántico, podríamos transitar a otro tipo de amor que me beneficie más y a la persona con la que quiera convivir. Pero son ideas, ¿no? Cada quien. Claro.
Bueno, Ernesto, cuando advertías, ¿no? Que el tema del amor romántico era un tema complejo, bueno, ahora entiendo por qué lo decías, porque tenemos que hacer este recorrido histórico para poder comprender, ¿no? Desde dónde eh, se posiciona el tema o más bien desde dónde tú nos estás hablando y compartiendo esta temática. Ernesto, pues no sé, como a manera de cierre, ¿qué te gustaría decirnos? Yo creo que no habría que olvidar estas ideas, ¿no? Del amor romántico, ni desafanarnos, ¿no? Porque están muy extendidas y creo que es importante reconocerlas para entenderlas, manejarlas y subvertirlas, ¿no? Cada quien ahí, decía Foucault, en las formas de dominación se comportan las mismas estructuras de resistencia, ¿no? Entonces, pensar cómo podemos resistir estas formas, ¿no? Las posibilidades del Claro. Eros y el Filos son múltiples. Podemos recurrir al estudio histórico, antropológico y sociológico para reconocer estas posibilidades y adaptarlas a nuestras circunstancias y entorno, ¿no? Entonces, no abandonar el amor romántico, pero sí pensar cómo es que queremos cada quien experimentar nuestras relaciones erótico-afectivas. Exacto, sí, o sea, eh, no, o sea, lo que buscan también estos estudios o estas propuestas, pues es que las personas vivamos lo menos violentamente posible, ¿no? Entonces, que sea una instancia en este mundo lo más satisfactoria que se pueda. Entonces, si a nosotras, a nosotros nos funciona eh, el tema de lo más romántico o no sé, otras conductas, ¿no? Está súper bien siempre y cuando pues vaya a favor de nuestro bienestar, Completamente de acuerdo con la ¿no? manera en que lo has formulado. Bueno, Ernesto, bueno, esto queremos, les preguntamos a nuestras y nuestros invitados algún producto cultural que nos pueda recomendar para seguir abordando este tema. Bueno, además me parece que también es tarea poder ir a las recomendaciones que ya nos hiciste durante la conversación, ¿no? Para poder ahondar más en la temática. Yo me gustó mucho esta propuesta, me costó un poquito de trabajo porque dije, ¿dónde veremos, no? Estas cosas. Y coincidió que estaba viendo con mi esposa en Netflix Ujú, la serie de Gambito de Dama. Y entonces dije, ah, ujú. sí, ¿no? Creo que los personajes nos ayudan como a mirar, échense una miradita, eh, piensen un poco en lo que conversamos en esta sesión. Beth Harmon, el personaje principal, es una chica huérfana que empieza a aprender ajedrez con la ayuda de Mr. Scheibel, ¿no? El conserje de la escuela. Ahí creo que podemos observar una relación platónica entre ellos dos, ¿no? Y que de pronto puede generar cosas hacia afuera, incluso entre ellos mismos, y que vemos un desenlace de esta relación al final de la serie, ¿no? Como para ver esta presencia más filial, ¿no? Del Mr. Scheibel, más platónica, ¿no? De este saber que ella reconocía que él tenía que ella no en algún momento de su vida, pero que después lo supera por mucho, ¿no? Y vemos en el final unas últimas escenas en donde este vínculo para ella es muy importante, ¿no? Y alcanzamos a entender al final, por lo que vemos en la serie, cómo para Mr. Scheibel también fue muy importante a lo largo de su vida, aun cuando nunca más tuvo contacto con ella, ¿no? Entonces, es como una dimensión para observar este amor erótico, ¿no? En el sentido de la pulsión de aquello que está en el otro que no tengo yo, que deseo y que no se consuma y que está allí y que es importante. Eh, Luego, ver a lo largo de su desarrollo, de la historia del personaje,
Vemos que tiene algunos amoríos ahí con Harry Baltic, que es el primer chico con el cual en una competencia como que ve como que hay algo por allí, tienen un amorío, se separan, ¿no? Y digamos que de nuevo en estos encuentros va viendo como esta noción de eso que ella busca, esa pasión, ¿no? De pronto puede ser sí por el reconocimiento o el anhelo de este encuentro sexual erótico. De pronto creo que también es mi lectura que podría ser un poco por distanciarse de las presiones cotidianas de la vida. Y entonces ante eso busca en dónde encontrar un vínculo afectivo. Luego con Towns, que es un chico que se encuentra por ahí, él es ajedrecista también, en algún punto tienen como una salida y tal. Ella lo deja después, le rompe un poco el corazón y al final tenemos un reencuentro de estos dos personajes en donde él le confiesa a ella que tiene otro deseo erótico y que no supo cómo decirlo, ¿no? Estos desencuentros que de pronto también nos pueden pasar en la vida, pero que logran recuperar en algún momento o hacia el final este vínculo filial, ¿no? En donde ambos reconocen esa carencia que tienen y se pueden sentar a convivir y a estar y a disfrutar de la compañía del otro en esa amistad, en ese amor, ¿no? En ese cuidado mutuo en momentos álgidos de la historia. Benny Watts, ¿no? Que es otro de los ajedrecistas, campeón, ¿no? En donde hay unos piques entre ellos, ¿no? Y en donde de pronto también aparece este deseo, ¿no? De ser ese personaje, ¿no? De ser ese campeón o campeona, ese pique que hay entre ellos y la distancia de pronto que se genera por sus propias personalidades. Y es como muy enriquecedor reconocer al final estas otras posibilidades de amor, ¿no? Hacia el final vemos cómo estos chicos con los cuales tuvo estas relaciones sexuales, erótico-afectivas, se ponen en un contexto distinto cuando se trata de apoyarla a ella a hacer algo que necesita, ¿no? De acompañarla en esa carencia que tiene. Luego también tiene un contacto con Cleo, que es un encuentro que ella no esperaba, que ella no reconocía, pero que surge en un contexto en donde ella tenía de nuevo como esta carencia, ¿no? Esta falta de contacto, de seguridad, ¿no? Y que aparece ella en un momento crucial y que ella elige ese momento de completud o de búsqueda de completud, aún a pesar de su propio proyecto, que es el ajedrez. Lo cual también nos muestra estas tensiones que de pronto podemos tener en nuestras vidas cotidianas al intentar poner nuestros proyectos individuales, ay, la tos, frente al encuentro erótico con alguien más. Y que eso en la vida cotidiana también puede estar presente, ¿no? Cuando decidimos compartir y estar mucho tiempo con esa quien queremos frente a otras responsabilidades de la vida. Y luego está, por supuesto, también la relación que tiene con su mamá adoptiva, ¿no? Alma Whitley. Y pensar también si ahí hay un eros de ambas partes, ¿no? O hay una relación filial. ¿En qué punto la propia Beth decide como, hasta aquí, ¿no? Yo ya tengo lo suficiente. También respeto que tú tienes tus carencias, yo tengo las mías, pero por el bienestar de las dos, hasta aquí, ¿no? De pronto creo que lo que nos da la posibilidad de estudiar, ¿no? Estos temas es que tenemos la posibilidad de pensar cómo generamos nuestras relaciones erótico-afectivas, cómo las gestionamos, cómo las mantenemos y cómo las terminamos también, ¿no? Porque creo que eso habla también de nuestro propio autocuidado, ¿no? Y de nuestro bienestar y del bienestar que podemos procurarle a alguien a quien nos es importante para nosotros. Jolene, que es el reflejo de este amor filial, me parece muy claro, ¿no? En donde ellas se reencuentran y es muy clara como la carencia común de ambas es la que las vincula en esta amistad y en este cuidado. Y Jolene de pronto es muy clara al decirle,
yo no estoy aquí para salvarte, yo estoy aquí para acompañarte, para estar contigo, ¿no? Para quererte desde ese lugar de amistad. Y bueno, con Vasily Borgov, que es como su némesis, ¿no? Ya la verán y a lo mejor les hace más sentido. Yo creo que de pronto también allí hay un amor romántico, ¿no? Lo romantiza en un sentido negativo, porque es a la vez su deseo y su miedo, ¿no? Y en ese lugar se establece una relación afectiva, erótica en el sentido de la pulsión, de ese deseo de tener ese algo que tiene Borgov, que no tiene Beth, que nos da elementos para pensar cómo es que nos situamos nosotros, nosotras, nosotres mismos ante esos lugares del deseo, ¿no? Ante ese lugar de la pasión. Entonces, eh, creo que también nos muestra una panorámica de cómo podrían funcionar otro tipo de relaciones erótico-afectivas y pensar cuál es la que quiero para mí. Ah, muchas gracias por esa recomendación y esos matices que nos vas explicando. Yo, el producto cultural que les puedo recomendar es una canción que se llama Quiéreme bien de Macaco y entonces es una invitación a una relación sin expectativas, ¿no? Hay una relación en la que no le promete cortarse las venas a la otra persona por estar en pareja. Solo es una invitación a que tanto esa persona lo quiera bien, ¿no? A la otra como a ella misma. Entonces, o sea, sí, tú quiérame, pero también te invito a que tú te quieras. Y en el momento que tú te quieras ir, te puedes marchar, ¿no? O sea, porque aquí no es un amor eterno, no es un amor eh, con candados. O sea, esto tiene que durar hasta lo que tenga que durar. Entonces, esa canción es lo que yo puedo recomendarles como un producto cultural para poder sumar a esto. Pues bueno, Ernesto, muchísimas gracias. ¿Ibas a decir algo? No, no, que muchas gracias por invitarme, por el espacio para poner aquí mis ideas y reflexiones y por esta recomendación. Ahorita mismo la buscaré cuando terminemos la conversación. Vale, pues muchas gracias Ernesto nuevamente por compartirnos tus conocimientos que sin duda pues van eh, a llevarnos, ¿no? A tener más curiosidad sobre este tema y también lo decía con Monse, o sea, es otra forma de observar o de analizar o proponer este tema del amor romántico. Y pues bueno, a todas y todos, pues muchas gracias por escucharnos, coméntenos, síganos y para poder hacer crecer este proyecto. Gracias. Un gusto. Hasta luego.